noticia que no solo recorre la Argentina, sino el mundo. Queremos preguntarte a vos, no solo cuáles son tus sensaciones, tus impresiones, sino qué información tenés. Esto lo vendíamos hace un rato en los títulos que van a venir a las 11 y pico, también vamos a desarrollar un poco, pero algunos datos de estas horas. Primero, para poner un poco en autos a algún distraído, hay diputados de distintos sectores que están, por un lado, haciendo pedidos de informes y por otro, haciendo pedidos de juicio político, quizás un poco apresurado, pero Unión por la Patria está en esa lógica, tratando de señalar al presidente de la Nación para que explique qué fue lo que hizo el viernes a la tarde-noche cuando promocionó en sus redes sociales que la criptomoneda Libra se iba a dedicar a fondear pequeñas empresas. Vamos a ampliar este concepto, porque después el presidente borra este mensaje que había fijado y postea que no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto, así lo dijo, y que no tiene vínculo con el supuesto emprendimiento. ¿Qué pasa? El presidente postea esto y esta recomendación presidencial, esta promoción, hace que inmediatamente esa criptomoneda pase a valer un montón. O sea, que un montón de gente de una criptomoneda que no valía nada, ni siquiera piensen en el concepto de criptomoneda si no están en tema. Piensen en cualquier tipo de inversión. Algo que no vale nada, que de repente si alguien te dice que vale, entonces si otros invierten, vale. Bueno, el presidente dijo esto vale, salieron un montón a decir, entonces pongo plata. Entonces, de 0,002 que valía, creo que incluso más ceros, o sea, no valía prácticamente nada, de repente sube a 1, sube a 2, sube a 3, sube a 4, sube a 5 y pico. En ese interín, que fueron unas pocas horas, en que empieza a subir ese valor, algunos hacen lo que se llama rug pull. No los quiero llenar de conceptos, pero para que entiendan de lo que estamos hablando, es una idea de te saco la alfombra. Entonces, si te saco la alfombra, te saco la base, te caes de donde estás parado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, te acabo de decir que inviertas, vas con todo, listo, ponés la plata no sé qué, de repente empiezan a sacar todas esas inversiones y de repente eso que valía 5, vale 4, vale 3, vale 2, vale 1, vale 0, y todo lo que pusiste lo perdiste. Viste que uno se empieza a enterar porque no somos, ahora empiezan a ser todos especialistas en este tema. Pero empieza también a caer. No pasa a los periodistas, ¿no? Pero empieza también a caer la información que, por ejemplo, esta figura del tirar la alfombra, como vos decís, está penada en Estados Unidos. Sí. Que hay condenas. A gente que hizo lo mismo en una estafa de $1 millón, le dieron muchos años de prisión. Sí, pero acá pasan varias cosas. Porque por un lado se está investigando qué pasó en ese ratito de aumento, quiénes se fueron a tiempo y llevaron un montón de plata y por qué, si estaban interiorizados de esta estafa, entonces quiénes son. Y también en ese rato de suba descomunal, cuánto hay de responsabilidad del presidente por esa suba descomunal y cuánto, si es que lo hubo, hay de beneficio propio para el presidente. Bueno, dicho esto, podemos hablar de 3 tipos de consecuencias. Una es penal. El presidente tiene en este momento por esto más de 100 denuncias que se hicieron durante el fin de semana para que tenga que dar explicaciones, investigue lo que pasó. Esto de distintos espacios políticos, distintas organizaciones, en fin. Acá en la Argentina. Después, consecuencias políticas, que las consecuencias políticas no son solamente cuán creíble es para el votante, si hay gente que le retira su apoyo, qué sé yo. Consecuencias políticas puede ser, como te decía, que están impulsando desde Unión por la Patria un juicio político. Para que eso avance, necesitan que la Comisión de Juicio Político tenga autoridades, cosa que no viene teniendo, que haya una cantidad de votos que es muy improbable que consigan, no importa. Pero es una discusión que mantiene esto en agenda. Fue el escándalo con Marcela Pagano, ¿te acordás? Sí, que la habían puesto o no la habían puesto de presidente, si queda o no queda, bueno, de esta comisión. Ahora, ¿por qué decimos consecuencias políticas? Porque el presidente, hay que estudiar si cometió un delito penal, pero además hay señalamientos políticos, porque si el presidente recomendó algo sabiendo que era una estafa, si el presidente recomienda o promociona algo, un emprendimiento privado,
es algo que no está permitido, que el presidente recomiende. Es como que el presidente diga, vayan todos ahora a McDonald's. ¿Y con qué intereses? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Por qué fija un tuit para decir eso? Bueno, puede haber, o en principio podríamos pensar que hay que ver cuánto dura, las consecuencias políticas. Y después están las consecuencias económicas. Hoy justo es feriado en Estados Unidos, entonces Wall Street no abre, la bolsa de Estados Unidos no abre, pero sí la Argentina está abriendo, hace un ratito abrió a las 10 de la mañana. Vamos a ver qué tipo de consecuencias puede tener, y también lo que explican los especialistas es que quizás no tenga una consecuencia hoy en lo inmediato, pero si hay consecuencias políticas importantes o consecuencias penales importantes, entonces a mediano plazo o a largo plazo sí podría tener entonces consecuencias económicas. Así que en principio te diría, esto no termina acá, pero puede terminar acá. Flor, en la redacción del primer tuit, el tuit original, creo que está una de las claves a lo que vos te referís. La Argentina liberal crece, comienza, 3 signos de admiración. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Yo creo que acá está el lío, ¿no? Porque está metiendo también que esto no es... Está metiendo al país que esto es para el crecimiento del país y de las inversiones. Yo quiero hacer una pregunta. Pero además, perdóname, no es lo mismo decir, ¡qué bueno, Juan Carlos Constructor, que estás invirtiendo en la Argentina!, que decir, Juan Carlos Constructor está invirtiendo en la Argentina, métete en este link y vos también colaborá. Como no es lo mismo, ¿no? Y por otro lado, cuando el presidente, que no es habitual tampoco, borra un tuit y no pide disculpas, pero dice no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto, y después habla de supuesto emprendimiento, quiere decir que el propio presidente ya sabe que hay una estafa o una irregularidad. Un tuit que es borrado después de largas horas, y no tan largas, para que la gente siga invirtiendo. Quiero decirte esto, porque uno también se va llenando de información. Están saliendo noticias de que hubo reuniones previas hace meses con los creadores, que hubo visitas, hubo fotos en privado del círculo más íntimo del presidente. Y del propio presidente. Están saliendo ahora estas mismas personas para decir que ellos eran asesor del presidente y trabajaban para él. Y le están pidiendo, por favor, que los reciba ahora. Que los reciba, porque están recibiendo amenazas de muerte. Porque hay gente que perdió mucho dinero. Sí, hay poco de lo que sabemos de las consecuencias de lo que perdieron. Vimos algunos, creemos, qué sé yo, esta cosa de los pronunciamientos en redes, ¿no? De yo invertí, yo puse tanto. Vamos a ver qué onda. Y entonces el gobierno, durante el fin de semana, que ha dicho poco sobre esto, se supone que el presidente de la Nación esta noche va a dar una entrevista. Seguro que le van a preguntar muchísimo. Creo que es a Johnny Viale que le va a dar la entrevista. Ojalá le haga preguntas. Qué papelón. Perdón, esto es a modo personal, muy personal. Me parece un papelón la figura de Jonathan Viale. Vamos a ver, pero el gobierno dice que en un comunicado que sacó el fin de semana, dijo que para tratar de esclarecer lo sucedido y para que se note, dice el gobierno, que el presidente no tiene nada que ver con ninguna especulación financiera, el gobierno dice que le va a dar intervención a la Oficina Anticorrupción. Y crea una unidad que depende del gobierno. Se autoinvestiga. Así que, bueno, en principio uno podría pensar que donde más vamos a encontrar respuestas es en el accionar de la justicia, pero... Flora, otro dato que me llamó la atención, en forma grande, fue que los sitios fueron creados... un minuto antes. Entonces, cuando vos empezás a ver el abanico y el panorama y el paisaje completo, decís, este es un trabajo hecho por profesionales. Pero aún si lo hubieran metido, como algunos tratan de decir, al presidente de la Nación en algo que el presidente no sabía, como él mismo dice, que no sabía dónde se estaba metiendo. Pero no es que es un experto en economía y... Bueno, por eso, se supone que los que salieron a invertir, porque el presidente lo dijo, y que el crecimiento de esta cripto creció porque el presidente lo dijo, porque es un tipo que se vende históricamente como alguien que conoce específicamente de ese mercado, ni siquiera de la economía en general, específicamente de ese mercado. Entonces, él mismo, si pifió en esto, quiere decir que no es tampoco el Nobel que nos dijo. Claro. Pero bueno, hay que ver a quién le importa eso, si a los propios, a los ajenos, yo qué sé.
Pero al margen de eso, después la discusión de si el presidente sabía o no sabía, a mí me parece una discusión menor, en el sentido de que por supuesto que lo que hay que analizar es si el presidente se benefició o no en algo. Económicamente, ahora, ¿no? Claro, ahora, ¿sabía o fue distraído, fue de negligencia? Hay una discusión permanente respecto, esto es un paralelismo que no corresponde, pero solamente lo quiero decir para las voces que se escucharon durante el fin de semana. No estoy comparando los hechos, sino que estoy usando las declaraciones de los distintos espacios políticos durante el fin de semana, específicamente algunos sectores del PRO que vienen defendiendo, así como quieren impulsar el proyecto de ficha limpia, vienen defendiendo la importancia de lo que para ellos es la transparencia. Sí. En los señalamientos que en muchas de las causas le hacen a la expresidenta Cristina Fernández, señalamientos políticos y penales que me parecen pertinentes. En todo caso, después se hará el análisis exhaustivo o se viene haciendo, pero pertinente es pensar, la presidenta sabía de los bolsos de López, sabía de la corrupción acá y allá, sabía. Me parece importante que todo eso se investigue. Sí. Ahora, muchos sectores políticos se apresuraron mucho tiempo a decir, ¿cómo no vas a ver? Bueno, supongamos que cómo no vas a ver, entonces uno se pregunta, si el presidente de la nación postea algo que fija en las redes, ¿cómo no vas a ver? Y por eso digo la discusión es secundaria, porque hay una responsabilidad política respecto de si hay una negligencia o si hay una intención. Aún si hubiera una intención o una negligencia, hay que analizar si se benefició en algo. Entonces, a mí, por supuesto que igual después las figuras penales no son iguales. No digo que no importe. Se va a analizar si hay una negligencia o hay una intención. Pero lo que digo es que a mí me parece secundario en este caso porque las consecuencias son palpables. Hay gente que perdió plata por esto. Mucha y hay gente plata que se benefició por esto. Bueno, entonces hay que pensar, hay que analizar a partir de qué, cuánto influyó el presidente en esto y si se benefició directamente con algo. Y si sabe quiénes son los responsables de las cuentas, de las 5 cuentas que se llevaron la mayor cantidad de guita. Vos sabés que esto está todo registrado y vos podés ver que al segundo de la pronunciación de esta nueva libra, de este meme coins, ya había gente comprando $1 millón, $250.000 al segundo. Quiere decir que tenés una información de privilegio. Y esto te quiero decir, cuando uno vive en una sociedad, la sociedad está regida por normas. Uno no puede mandar, ay, perdoná, y hacerse el pelotudo, no me di cuenta. Las normas son las leyes que rigen la convivencia de una ciudadanía. Esto es una democracia, no es una autocracia. No, pero además es como si alguien atropella a otra persona por la calle y dice, yo no sabía que no se podía. No importa. No importa si vos sabías o no sabías, eso es ilegal. Ahora, también para pensar que en estas consecuencias, en lo que cada uno se llevó a partir de esto y en lo que no solamente el presidente se benefició, sino cómo durante el fin de semana, salvo por algún retweet perdido, se silenció en las redes, cosa que no es común en el presidente de la nación. O sea que parece que acá hay algo que le hizo mal al gobierno, vamos a decir. No me gusta el concepto de la bala que entró, ¿viste? Porque yo te quiero decir algo que no lo escucho en los medios de comunicación y lo quiero decir. Yo creo que se tiene que investigar si acá hubo un delito económico y quiénes son los responsables. Si el presidente de la nación por esta promoción recibió dinero o no. Yo creo que se tiene que investigar. Por más que dicen, no, lo hizo sin querer, porque yo estoy escuchando a los comunicadores del régimen decir, no, lo hizo ingenuamente, porque está mal influenciado, tienen que mejorarle la calidad de su grupo cercano. Yo quiero saber si hubo un beneficio económico detrás de esta chantada mundial. Yo también quiero saberlo, pero lo que te quiero decir es que si no lo hubo un beneficio económico, igual lo que hizo el presidente es cuanto menos una imprudencia y una irresponsabilidad. Entonces también es para analizar. Por eso te digo, las consecuencias penales, las consecuencias políticas y seguramente más tarde que temprano o más mediano que temprano las consecuencias económicas. Argentina, inagotable, maravillosa, trágica. En la voz de Florencia Halfon. Puto que pito que pete que pomo que chu que poto tan grande que exploto de. Levanta esto. Escuchá. Ay, todo tengo que levantar. Levanta esto, gorda.
soy la Barbie, ¿eh? Hola, yo soy la Barbie y ya son las 11. Borracha en glamour. Levanta esto, gorda. Me dejo muerto. Sentate que empiezo. Me vas a adorar, adora. Dale, gorda, hace reír. Seguir hablando de esto.